pongo aquí. Sí. ¿Ya la abrió? Ya está encendido. Sí. ¿Me indicas, Miguel? ¿Tú? Sí, cuando tú me digas. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves de la UNAM en la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias a todos y todas, eh, sobre todo por el tema, es muy importante el tema que vamos a abordar. Normalmente en los jueves de la UNAM abordamos temas que tienen que ver en una sección con lo que es la salud en términos integrales. En este caso, el día de hoy es sobre la salud visual. Y bueno, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, que por cierto, esta conferencia se encuentra en el marco del 11º Festival de Artes, Ciencias y Humanidades de la UNAM. Tenemos varias actividades durante toda la semana. Hoy, además de la conferencia con la doctora Jessica García Morales, tenemos más actividades en la Plaza Cívica a las 6:30, por si gustan también asistir. A las 7 de la noche tenemos un concierto en el Centro Cultural Nigromante, en Bellas Artes. Va a ser un concierto completamente gratuito y bueno, nos encantará que nos puedan acompañar. Bueno, le doy la más cordial de la bienvenida a la doctora Jessica García Morales, que va a impartir el día de hoy, en este jueves de la UNAM, en la Universidad de Guanajuato, un tema que versa sobre la importancia de una revisión visual a temprana edad. Esto es muy importante para poder generar lo que les menciono en términos de salud visual. Ella es licenciada en optometría, eh, es una profesional apasionada de brindar atención a la población y ella tiene una experiencia laboral muy amplia. Ella, como les comentaba, eh, tuvo una formación en optometría y además ella es docente en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Medicina, desde el 2022 hasta la fecha. No, ya actualmente ya. ¿Hasta qué? Actualmente ya no. Ah, perfecto. Ay, que Entonces, no está actualizada. muy bien, no se actualizó el currículum, pero desde el 2022, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ella nos acompaña el día de hoy. Ella forma parte del cuerpo médico de revisión visual y atención visual en la unidad de extensión de la UNAM en San Miguel de Allende, aquí en esta ciudad, en la clínica integral. Y así, bueno, sin más, les quiero agradecer a todos su presencia y agradecer a Jessica que nos acompañe. Muchas gracias y comenzamos. Adelante, Sí, doctora. muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes tratando este tema porque muchas veces
pensamos que los niños chiquitos no necesitan una consulta de valoración visual, cosa que sí es muy importante desde pequeñitos, ¿de acuerdo? Muy bien, hay que tener en cuenta algo bien importante. De nuestro entorno, el 80% de la información que nosotros recibimos es meramente visual. Ajá, entonces es un gran porcentaje que para nosotros el poder ver nos da una forma de poder interpretar nuestra vida cotidiana, todo lo que nos rodea, darle un sentido. Entonces, por eso es importante que nuestros ojos estén funcionando de manera correcta. Ajá. Los ojos son los encargados de mandar señales al cerebro y este interpreta la información que nosotros estamos recibiendo del exterior. Entonces, algo bien importante igual, la diferencia entre vista y visión. La vista se refiere a uno de los cinco sentidos. Ajá. Y además también es otra parte de la capacidad que tienen nuestros ojos de cuánto vemos. Por eso normalmente nos ponen una cartilla a 5 o 6 metros, dependiendo a la distancia a la que esté calculada, y es una forma en la que nosotros estamos midiendo la capacidad que tiene una persona para poder distinguir objetos a diferentes distancias. Y lo que es la visión, esta se refiere a la integración de todas nuestras habilidades visuales que funcionan de manera correcta, y gracias a estas habilidades que tenemos, a la integridad como tal, podemos interpretar, podemos conocer nuestro mundo como tal. Ajá. Entonces, esto nos permite comprender de mejor manera todo lo que estamos viendo de nuestro entorno. Y pues obviamente es también la interrelación que existe entre los ojos y el cerebro. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal para realizar una valoración visual? Realmente nosotros podemos realizar un tamizaje visual a partir de los 6 meses, y a partir de los primeros días o incluso el primer mes de vida se puede realizar un tamiz pero oftalmológico. Este tamiz oftalmológico, como el nombre lo dice, lo realiza un oftalmólogo. Ajá. Nosotros, pues al ser optometristas, nosotros ya no es un área que podamos abarcar, ¿no? Sin embargo, cuando el pequeñito va creciendo y ya llega a los 6 meses o más de 6 meses, nosotros podemos realizar una evaluación visual. Puede ser a los 6 meses, a los 2 años, a los 4 años, y a partir de los 5 años ya vamos a realizar una valoración de forma anual. De hecho, lo ideal es realizar una valoración año con año, incluso posteriormente a que ya pasaron los 5 años, 6, 7, 8 años, y hasta que nosotros vamos creciendo. La verdad es que considero que muchas personas no tenemos esa cultura de prevención, porque tendemos a ir más bien como a un servicio médico cuando ya nos duele algo, cuando tenemos ya un problema. Sin embargo, esto no es lo ideal. Lo ideal es realizar una valoración solamente de rutina para nosotros estar seguros que todo está funcionando correctamente. Ajá, y que no tenemos ningún problema. Bien, en el caso de los niños chiquitos podemos evaluar diferentes cosas. Va a depender obviamente de la edad, de la comprensión, de la cooperación que tenga el paciente. Ajá, pero pues dentro de lo que cabe podemos evaluar lo que es la agudeza visual, que es este primer punto que tenemos de su lado izquierdo. Agudeza visual, es decir, cuánto el niño o la niña puede ver a una cierta distancia. La identificación de una probable ametropía. Hablar de una ametropía nos referimos a que si puede tener una miopía, una hipermetropía o astigmatismo. Cuando están muy chiquititos tienden a tener un grado de hipermetropía fisiológica. Esta hipermetropía fisiológica se considera normal porque el sistema visual de un niño está en desarrollo. Entonces, se termina de desarrollar entre los 7, 8 años,
o hasta los 9 años, dependiendo obviamente, pues hay ciertas referencias que marcan como ese rango, ¿no? Hasta los 9 años, pero puede ir más o menos de los 7 a los 9 años la maduración del sistema visual. Entonces es un proceso por el cual el niño tiene que pasar, va conociendo su entorno, va explorando, va aprendiendo gracias a estas habilidades, pues que se van fortaleciendo y se van desarrollando con el paso del tiempo. También es importante evaluar la alineación y los movimientos oculares, es decir, el alineamiento ocular, que los ejes visuales o sus ojitos estén alineados y ninguno presente alguna desviación hacia afuera o hacia adentro como en dirección hacia la nariz. Ajá. Eso también es bien importante porque cuando existe la sospecha de un mal posicionamiento ocular, puede existir una ambliopía que no se está identificando. Entonces, el nosotros poderla identificar a tiempo y poderla tratar va a ayudar a que el niño pueda desarrollar todo su sistema visual de una manera integral y no tenga ningún problema pues más adelante. La visión en 3D, que se refiere a que el niño pueda identificar lo que es la altura, las profundidades, las anchuras y, o sea, como tal, su visión tridimensional. Ajá. Que pueda él desenvolverse bien, que pueda calcular bien las distancias, desde tocar un objeto, agarrarlo, porque pues cuando están chiquititos empiezan con el gateo, ¿no? Entonces es una forma en la que ellos van dimensionando las distancias. Ah, bueno, ok, le ponen un objeto a cierta distancia y el niño por curiosidad, por explorar, entonces empieza a gatear y va conociendo así su entorno. También tenemos lo que es la exploración del reflejo rojo de Bruckner. Este reflejo rojo es importante porque nos permite detectar si llega a tener algún retinoblastoma, que es un cáncer en el ojito. Ajá. Y este cáncer en el ojito, cuando se detecta a tiempo, pues se tiene que retirar el ojito porque es o retirar el ojito o es la salud del bebé, o sea, su vida. Ajá, entonces este tipo de pruebas nosotros hacemos incidir una luz y si se ve como una pupila blanca, opaca, eso nos está indicando de que el niño tiene probablemente un retinoblastoma. Ajá. También la salud de las estructuras externas. Eh, Me voy a pasar a esta otra diapositiva. Al hablar de la salud de las estructuras externas, estamos enfocándonos en este aparatito que se llama lámpara de hendidura y con este aparatito nosotros podemos explorar lo que es la integridad de las pestañas, de los párpados, de la conjuntiva, del iris. Entonces, esto nos permite determinar si a lo mejor el niño, no sé, tiene alguna pestañita que está creciendo como en dirección hacia adentro, hacia su ojito, y eso también pues puede generar alguna complicación por el constante roce, ¿no? O bien, a lo mejor si sus conductos lagrimales pueden estar obstruidos y tiene un lagrimeo abundante, también eso, pero pues ya eso nosotros nos encargamos de canalizarlo al área de oftalmología porque pues ya es un área donde le corresponde asistir. Nosotros somos un medio preventivo que podemos ayudar a los papás o a los familiares a canalizarlos con los especialistas adecuados. También tenemos la respuesta acomodativa, es decir, cuando un niño está viendo un objeto de cerca y luego colocamos a alguien más que esté a una distancia lejana y le hacemos un movimiento así para ver qué tanta atención presta el niño, tanto de lejos y luego de cerca. Esos movimientos donde vemos de cerca y luego a lo lejos, ajá. O sea, convergen los ojos, se van como un poquito hacia adentro de la nariz y luego divergen, o sea, se vuelven como a alinear. Ajá. La visión al color, esta es bien importante porque en ocasiones
el niño puede pasar muchos años de su vida sin saber que tiene alguna deficiencia al color, sin ser catalogado como un daltonismo, pero hay pacientes que pueden tener ciertas deficiencias al rojo verde y ellos nunca se han dado cuenta hasta que nosotros hacemos una prueba que se llama test de Ishihara, donde vienen unas cartillitas que está conformada por círculos de diferentes tamaños. Estos círculos forman unos números y esto nos ayuda a identificar si el niño a lo mejor tiene algún problema de visión al color y pues obviamente también con la finalidad de que él pueda tener una mejor calidad de vida más adelante y el tener un problema de visión al color pues no sea algún impedimento en su vida cotidiana y durante el crecimiento. Y la fusión binocular, es decir, los ojitos, aunque reciben una imagen ligeramente diferente, el cerebro tiene la capacidad de hacerlos en una sola imagen, ajá, sin importar que sean ligeramente diferentes. Pero, ¿qué sucede cuando una imagen es muy clara o muy nítida y la otra es muy borrosa? El cerebro lo que hace es quedarse con la mejor imagen, ajá. Es decir, como de, bueno, esta es la imagen más clarita, me quedo con esta, inhibo esta, la suprimo, ajá. Entonces ahí no es bueno porque el niño y los papás obviamente pues no se están percatando de que como tal no está teniendo una visión lo más similar posible. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos evaluar a los niños, sobre todo cuando no saben las letras, ¿no? Cuando a lo mejor y todavía no conocen al 100% los números o lo saben de una sola cifra, ¿no? El 1, el 2, el 3, así, el 4 hasta el 9 y luego el 0. Ajá. Hay formas en las que nosotros podemos evaluarlos y una de ellas es cuando no conocen las letras, existe esta E-direccional. Esta E-direccional, como se pueden dar cuenta, va arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda y una forma que lo hace más dinámico y divertido para el niño es prestarle esta E y nosotros nada más le pedimos que tape primero un ojito y después el otro y que nos vaya indicando en qué dirección van la E que se le va mostrando, ya sea en la pantalla o en una cartilla. Ajá. Entonces es una forma en la que nosotros podemos medir qué agudeza visual tiene, o sea, cuánto es lo que ve el pequeño. Ajá. Y este es el reflejo rojo que les estaba comentando. Lo adecuado es que se vean así y aquí es cuando estamos hablando de un probable retinoblastoma. Ajá. Que aquí ya no pues, se ve mucha diferencia. Se ve un tono blanquecino. Muy bien, entonces, el sistema visual en los niños no nacemos viendo, ajá, sino que nacemos con la capacidad de aprender a ver. Ujú. Nosotros cuando nacemos realmente no conocemos el entorno, no lo sabemos interpretar, pero conforme nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando nuestras habilidades y todo, vamos explorando más del mundo, ajá, y eso permite a que el sistema visual se vaya desarrollando poco a poco y todas las habilidades visuales se fortalezcan. En los recién nacidos el sistema visual no está totalmente desarrollado, que es lo que les comentaba, que más o menos es de los 7 a los 8 hasta los 9 años. Algunos estudios es lo que han reportado. Se adquieren destrezas como enfocar los objetos que se presentan a corta distancia, utilizar ambos ojos de forma coordinada y eficaz, que lo ideal es que vean muy semejante, ¿de acuerdo? Un ojo no tiene que ver ni más y el otro no tiene que ver muy poquito, es decir, un ojo no tiene que ver una letra muy grande y este ojito una letra muy chiquitita, porque hay una diferencia bastante considerable y eso nos puede estar hablando de una ambliopía cuando el paciente no mejora. Reconocer profundidades o calcular distancias para saber qué tan lejos o cerca están los objetos que mira de interés, ¿no? O sea, la distancia en cuanto a visión en 3D. Desarrollar la coordinación entre los ojos, la mano y su cuerpo, porque también cuando pues está en desarrollo el pequeño, está también aprendiendo a
cómo son los movimientos de su cuerpo, desde que si yo levanto la pierna izquierda y el brazo derecho, o viceversa, el sentido contrario, ¿no? La pierna derecha y el brazo izquierdo, si yo hago movimientos. Entonces es una forma en la que va desarrollando también esta parte. No solamente son habilidades visuales, sino también es la relación con su cuerpo y con cada una de sus extremidades. La madurez completa del sistema visual no se alcanza hasta 7, 8 años, incluso algunos dicen hasta los 9 años. Eh, para que el sistema visual se desarrolle adecuadamente, es imprescindible que el cerebro reciba imágenes nítidas y enfocadas. Ajá, eso es bien importante, que era lo que les mencionaba. No es bueno si un ojo ve más y el otro menos. Ajá. Durante el periodo sensible del desarrollo visual es importante que las imágenes visuales sean nítidas, no se distorsionen y menos que se supriman, es decir, que este ojito no esté viendo prácticamente o este ojito no esté mandando la información al cerebro, porque el cerebro a final de cuentas se queda con la mejor imagen. Aquí es justamente donde estamos hablando de la parte de ambliopía. La ambliopía se conoce como ojo flojo, que es cuando hay una diferencia muy considerable de visión entre un ojo con respecto al otro. Ajá, por eso mismo es importante realizar este tipo de evaluaciones porque también la ambliopía se manifiesta con una ligera desviación, como al inicio lo estaba comentando. Es una ligera desviación que aunque no está totalmente desviado, pero también puede ser que en ciertos momentos el niño a lo mejor esté muy cansado, se descompensa su sistema y tiende a desviar un poquito más. Ajá. Se conoce como ojo flojo, ojo vago. También puede ser el estrabismo, que es la falta de alineamiento visual, que es donde aquí sí en el estrabismo pues tiene totalmente desviado más su ojito. Ajá. Dependiendo puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro. Una visión desigual entre los dos ojos. Y algunos niños pueden presentar hipermetropía, que eso es lo que les comentaba. La hipermetropía hay un grado en el que se considera fisiológico, es decir, es algo normal, porque el sistema visual se está desarrollando. El ojito todavía no ha terminado de crecer. Ajá, entonces conforme va creciendo, va terminando de madurar el sistema visual. Entonces, al terminar este proceso de maduración, el niño entra a un proceso donde se llama emetropización, es decir, que ya no requiere de alguna corrección. Ajá. Emetropización es decir, no necesita de graduación, ni de miopía, ni de hipermetropía, nada. Llegó a un punto de donde el sistema visual maduró bien y su ojito tiene el tamaño adecuado, por lo que la imagen no cae ni antes de retina ni después de retina, sino justamente cae en la retina, que es aquí donde estoy señalando. Generalmente este defecto se corrige de forma natural a medida que el niño crece, el ojo se alarga y se desarrolla, desapareciendo así entre los 9 y 10 años. Ajá. Y pues es el proceso de metropización, que es lo que les platicaba. La deficiencia visual derivada de la ambliopía u otros factores pueden afectar el rendimiento académico. Este también es bien importante porque, por lo menos en mi consulta privada, me ha tocado algunos pues padres de familia que acuden al servicio porque muchas veces les dicen los maestros, es que el niño empezó a bajar de calificaciones, se empezó a distraer o empezó a distraer a otros de sus compañeros, se levanta mucho, entonces a lo mejor ya era un niño que previamente no tenía ninguna queja y últimamente ha empezado a ser inferior su rendimiento escolar. Entonces a veces pues, los pacientes dicen, no, perdón, los familiares, a lo mejor es algún amiguito, ¿no? Con quien se empezó a juntar, que es más inquieto, más travieso y pues él también está adoptando como ese comportamiento, ¿no? Pero no es eso, sino más bien es que como el niño no tiene una correcta visión,
no está recibiendo al 100% la información visual como tiene que ser y entonces pierde un poco el interés. Al perder el interés, pues empiezan estos factores donde se empieza a distraer él o empieza a distraer a otros compañeritos, empieza a estar más inquieto. Ajá. Una mala visión puede dificultar el copiado en el pizarrón, sí también, porque si vemos borroso, o no sé, incluso si a lo mejor a ustedes les ha pasado que estando en clase, ya sea ahorita o antes de que requieran de lentes, empezaron a notar que el pizarrón se hacía como un poquito más borroso, se distorsionaban las letras. Entonces, imagínense un pequeño que está sentado en su mesita y tiene la necesidad de ponerse de pie, acercarse al pizarrón, regresar y hacer lo mismo, así. Entonces, el copiado es muchísimo más difícil de aquí a que me paro, me vuelvo a sentar, escribo, me paro, me siento, escribo. Ajá. Entonces, esa es otra de las cuestiones por las que los niños pues empiezan a perder este interés en cuestiones académicas. El mal reconocimiento de letras y números. Incluso hay niños que pueden confundir ciertas letras, ¿no? La Z con la S, la P con la Q, la C con la O. Ajá. O que tienen problemas como de direccionalidad. No saben cuál es su derecha, cuál es su izquierda, cuál es arriba, cuál es abajo. Ajá. Entonces también ese es otro de los factores que hay que tomar en cuenta. Los niños con una mala visión evitan la próxima, tienden a distraerse fácilmente. La lectura es muy lenta, se tienden a saltar palabras, omiten letras, confunden letras y también pues suelen tener una mala caligrafía. Entonces, esto es pues algo importante que ya sea si ustedes tienen sobrinos, si tienen hijos o en su familia tienen algún pequeñito, el ser consciente de tener una cultura de prevención que a lo mejor y aunque no lo requiera uno o aunque uno piense de, pues yo veo que no tiene su ojito a lo mejor desviado, no necesita, ¿no? Pero no hay que verlo de esa forma, sino es como de, no importa, aunque yo no vea como algo que me esté marcando como un foquito rojo, mejor lo llevo, que lo revisen, acudo a consulta y ya pues ahí nosotros les podremos hacer un poquito les podremos decir, ¿no? Si se encuentra bien o si encontramos algo fuera de lo normal. Entonces, ¿qué signos y síntomas de alerta nos indican de que un niño puede tener un problema visual? Una es que se acercan mucho a los objetos. Ajá. A los objetos me refiero a lo mejor cuando están haciendo tareas o en la escuela o en casa, que tienden a acercarse así, están escribiendo muy, muy, muy de cerquita. O incluso digo, uno ya en edades, no sé, de primaria, secundaria, prepa y universidad, que tienden a acercarse mucho igual. Ajá, eso tampoco es bueno, pero si lo vemos en el caso de los niños pequeñitos, principalmente es porque no tienen una adecuada visión. Entonces están compensando esa distancia para que ellos puedan ver de mejor manera las letras de sus cuadernos o lo que están escribiendo. Entrecierran los ojos, es decir, hacen como si estuvieran guiñando sus ojitos así chiquititos con la finalidad de que estos puedan enfocar de mejor manera. También los dolores de cabeza recurrentes. No es del todo común que un niño tenga dolores de cabeza recurrentes. Normalmente se presentan en la zona de las sienes o en la parte occipital, aquí de la nuca. Son dolores que pueden quedarse aquí en las sienes o se pueden pasar a esta otra parte. Ajá, entonces, cuando un niño empieza a tener ciertas manifestaciones que nosotros vemos se acerca mucho a su libreta, le duele la cabeza. Nosotros a veces pensamos como de, es que es el estrés de la escuela y realmente no es el estrés de la escuela, porque eso nos está indicando un foquito verde. Un foquito amarillo, ¿no? Algo está sucediendo, pero conforme vamos añadiendo cosas de esta lista, vamos diciendo, ok, estamos a lo mejor en un foquito amarillo. Bueno, ya estamos en un foquito rojo porque a lo mejor de todas estas, el 80% las tuvo, ¿no? Entonces ahí sí es importante tenerlo en consideración.
se le ponen rojos sus ojos, se frota constantemente sus ojitos, ajá, y esto con la finalidad como de que él sienta como un descanso, pero también el estar frotando continuamente no es bueno porque genera un cambio en la curvatura de la córnea, el estarse frotando continuamente. Entonces, cuando nosotros identifiquemos eso en un niño o incluso en un adulto, es necesario acudir a consulta para determinar qué es lo que está ocurriendo. Una desviación ocular, lagrimeo con... Se levanta de su asiento para ver el pizarrón, que es lo que hace ratito tocábamos. Actividades en visión cercana, sobre todo lo que es la lectura y las consecuencias de no detectar problemas visuales a tiempo, principalmente es un bajo rendimiento académico. A lo mejor tenía muy buen rendimiento, pero poco a poco ha ido disminuyendo, ha ido bajando y pues los papás a veces dicen, es que es flojo. No, el niño no es flojo. Yo considero que no hay niño flojo, sino más bien es que existe un problema en cuanto a temas visuales. O también, pues digo, puede haber también ahí como un factor de motivación y todo eso. La baja concentración, dificultades en la lectura, la confusión de letras, las omisiones de algunas letras o palabras. Y entonces el omitir o saltar ya provoca que el niño no comprenda al 100% todo el contexto que está leyendo. A pesar de que a lo mejor son lecturas muy sencillas, el niño no entiende bien todo el contexto o toda la información que está leyendo. Problemas de aprendizaje, alteraciones en la coordinación, no tiene la capacidad de diferenciar su derecha de la izquierda, de arriba, abajo. Bueno, arriba y abajo comúnmente sí lo suele identificar, pero es más difícil cuando pueden identificar de su derecha, de su izquierda. Hay niños que les es muy fácil y hay otros que pues de alguna manera es un poquito más difícil. Uh -huh. Tienen ambliopía, porque al tener una diferencia significativa, el ojito que ve poco ya no puede recuperar esa visión porque es algo neurológico. Ajá. El cerebro nunca recibió información correctamente de ese ojito, entonces poco a poco dejó de funcionar como pues debería de ser. Entonces va disminuyendo la capacidad visual para que sí, la capacidad que él tiene para ver objetos a una cierta distancia. Y el papel de los padres y maestros en el diagnóstico oportuno es observar realizar actividades académicas, ajá, el prestar atención, si se le dificulta la lectura, si puede leer fluidamente, obviamente esto acorde a la edad, porque pues obviamente un niño que va en primero, pues no nos va a poder leer fluidamente, ¿no? Pero a lo mejor si ya va no sé, cuarto, quinto, ya debe de tener una lectura más fluida. Ajá, pero en un niño pues chiquito no, ahí sí es como ser un poquito más conscientes del grado en el que se encuentran y hasta qué punto del desarrollo académico pues él puede ir, ¿no? Pero si ya es un niño un poquito más grande, ya debe de tener una lectura más fluida. Realizar una valoración visual cada año y pues esto con la finalidad de prevenir algo, sin esperar a que se presenten algún signo o síntoma que ya mencionamos anteriormente. Cuidar la ergonomía visual. Esto es también bien importante porque en ocasiones los pequeñitos hacen sus tareas, sí en la mesa a lo mejor del comedor, pero posiblemente es un niño chiquitito donde a lo mejor y la mesa le queda muy alta y él tiene que estar así, él mismo se está acercando bastante a su cuaderno o a su libro, entonces tanto una buena iluminación, una buena posición, una adecuada distancia de trabajo. Yo siempre he dicho o les comento mucho a mis pacientes que una adecuada distancia de lectura es esta, ajá, este pequeño doblez que yo tengo aquí en mi brazo
es mi distancia de trabajo. Obviamente mi distancia va a ser muy diferente a la de cada uno de ustedes, porque a lo mejor hay personas más altas, con extremidades más largas, y pues pueden tener una distancia mayor de trabajo que la mía, pero pues ahí más bien depende de cada uno. Ajá, entonces nuestra distancia adecuada es esta. En mi caso pues es más o menos esta distancia, que serán unos 40 centímetros aproximadamente. Ajá. Entonces, esto es bien importante, que el niño no esté jorobado todo el tiempo o que no esté así todo el tiempo con su bracito, ¿de acuerdo? Entonces, tratar de que sí tenga una mesita acorde a su altura, un adecuado asiento, silla, banquito, y preferentemente que no estén colgando sus piecitos, porque incluso hay algunos estudios donde dicen que los niños cuando los piecitos se están colgando empiezan mucho a jugar, pero es un factor que tiende a distraer bastante a los niños. Entonces no se concentran fácilmente en cuanto a sus actividades. El uso de dispositivos electrónicos y su impacto en los niños. Hoy en día, pues la vida es muy digital. Tanto en niños que a lo mejor están tan pequeñitos de, no sé, tipo meses, que pues muchas veces los papás les ponen alguna caricatura, alguna música y les dejan el celular para que pues ellos estén entretenidos. Pero también no es sano que un niño tan pequeñito esté frente a dispositivos. Lo ideal es que a partir de los 2 años pues a lo mejor tenga un acercamiento, ¿no? Pero un acercamiento de ratititos, nada más como un ratitito lo ve y lo quitamos, ajá. Y así conforme pues va creciendo, a lo mejor pueda pasar un poco más de tiempo frente a dispositivos, pero no dejando a un lado actividades al aire libre. Ajá. Considerar horarios establecidos de uso y supervisión sin exceder horarios porque esto puede provocar una fatiga visual en niños y sobre todo pues si están muy chiquititos. Mantener una adecuada distancia y postura durante su uso. Es preferible realizar actividades al aire libre. Ajá. Por lo menos todavía en mi generación sí me tocó ir a los parques, jugar con mis vecinos, andar que jugando a las atrapadas, que a corretearnos y todo eso, ¿no? O a brincar la cuerda. Entonces, hoy en día considero que los parques ya no están igual de llenos que años atrás. Ajá. Antes era así como de, pues un domingo familiar y vámonos al parque, ¿no? Hoy en día pues es como de, bueno, ok, un domingo sí o un domingo familiar, pero un domingo familiar se vuelve algo así. Ajá, todo el tiempo en los dispositivos. Entonces, no es sano y no es bueno que los niños pasen tantas horas frente a dispositivos. Sí, a lo mejor están entretenidos, dejan a los papás hacer pues sus actividades, pero a final de cuentas no es algo que a ellos los esté estimulando. También perjudica porque el niño no aprende a interactuar con otros niños de su edad. Ajá, o a lo mejor un poquito más grandes, más chiquititos. Entonces, son niños donde a lo mejor están un poquito más retraídos por lo mismo de que no conviven tanto con otros niños de su edad. Es preferible, bueno, realizar actividades al aire libre, saltar, correr, andar en bicicleta, patinar, entre otras actividades. Afecta la convivencia al relacionarse con familiares o niños de su edad, o sea, la poca interacción e interés por pasar tiempo con otras personas y pues ellos prefieren estar todo el tiempo con su tablet, con el celular o con algún dispositivo. ¿Qué recomendaciones yo les sugiero? Una es realizar una valoración visual mínimo una vez al año. Esto desde chiquititos hasta personas adultas mayores. Designar horarios de uso de dispositivos. Esto sobre todo pues en niños pequeñitos. Realizar actividades al aire libre, si es posible, en algún lugar donde se encuentren niños de su misma edad. Incluso digo, ya hoy en día hay que sacar provecho a esta parte de las redes sociales, porque a mí por lo menos me ha tocado ver que en algunos grupos es como de que dicen, bueno, ok, tengo niños, no sé, de 10 a 12 años, ¿no? Alguien quiere ir al parque, a que convivan y así. Es una forma en la que también
yo veo que algunas mamás tienen como esa iniciativa de decir, ok, no conozco a lo mejor a nadie, pero voy a hacer todo lo posible para que mi niño o mi niña trate de convivir con otros niños de su misma edad y tenga esta interacción, porque a final de cuentas les permite desarrollarse de mejor manera, tanto verbalmente, les da más confianza, les quita a lo mejor el miedo de decir, ay, híjole, es que qué tal y no quiere jugar conmigo, ¿no? O sea, ellos mismos se van acercando un poquito más y ganan más confianza por esta parte. Prestar atención en caso de que el infante refiera ver borroso el pizarrón o las letras más pequeñas de lo normal. Yo me acuerdo de una paciente que hace como un año más o menos la vi y recuerdo que su mamá me platicó que la niña le dijo, es que haces muy chiquita la letra, mamá. Y a ella le llamó mucho la atención porque decía, es que yo estoy haciendo mi letra como toda la vida la he hecho, o sea, el mismo tamaño y la mostraba a la misma distancia. Entonces, yo al revisarla, sí, en efecto, sí necesitaba pues una graduación y ya cuando le hice entrega de los lentes de su niña, empecé a hacer algo un poquito diferente, ¿no? Porque yo le dije, ok, escríbele tú como normalmente lo hacías. Lo pusimos cerca, no sé, aquí estaba su cuadernito y ella empezaba a copiarlo. Entonces lo fui yo alejando, 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 de modo que ya tuviera una distancia más lejana de donde iniciamos y la niña tuvo la capacidad de poder verlo sin ningún problema, sin necesidad de decir, no lo alejes porque no lo veo, ¿no? O sea, ya fue así como de, bueno, ok, lo sigues alejando y la niña nunca se dio cuenta que yo poco a poco iba retirando la hoja. Entonces, es una forma en la que nosotros estamos corroborando, obviamente también tenemos que corroborar que vea bien de lejos y de cerca, pero en cuanto a este tema que a la mamá le llamaba mucho la atención, de por qué la niña le decía que estaba escribiendo más chiquito, porque ella ya no lo veía. Entonces, al momento de que yo empecé a alejar y la hoja sí se quedó como a unos 50, 60 centímetros de donde estaba la niña, la mamá ahí se dio cuenta, dijo, no, pues es que sí, realmente mi niña tenía problemas, bueno, tiene problemas visuales, ¿no? O sea, no puede ver bien las letras. Entonces, eso pues ya les da más confianza y más tranquilidad pues a los padres de familia. Mantener una adecuada ergonomía visual, una adecuada iluminación, una adecuada altura, una adecuada distancia y pues cuidar también que el niño no todo el tiempo esté como jorobadito. Ajá. Esas son de las principales recomendaciones que yo les puedo hacer y pues tener esta cultura de prevención. Que no solamente sea en cuanto a temas visuales, sino que sea en temas de la salud, o sea, de cualquier área, de cualquier especialidad. Si nosotros empezamos a notar alguna señal que se nos hace rara, acudir a un servicio. El servicio que, pues obviamente, que sea, pero hacerlo de manera preventiva, sin esperar a que el problema avance. Y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien, pasamos. Gracias, doctora. Doctora Jessica. Vamos al tema de las preguntas, sobre todo una pregunta que recibí de redes sociales. Sí. Vayan pensando sus preguntas, sobre todo preguntas que les puedan ser útiles. Nos preguntan si las recomendaciones que nos da para niños son aplicables también para jóvenes y adultos. Sí, también realmente incluso las podemos aplicar desde chiquitos hasta adultos. Eh, Obviamente, pues va a depender, ¿no? Si a lo mejor es un joven universitario que pasa muchas horas frente a la computadora, hay que cuidar mucho lo que es la ergonomía, las distancias, la postura, la iluminación, porque también muchas veces
me ha tocado en consulta preguntar como de, oye, y cuando estás estudiando, a ver, cuéntame, ¿cómo es la iluminación? No, pues luego nada más tengo mi lamparita, así estoy oscura y con la pura computadora, ¿no? Una lamparita. Entonces también ese es un factor que hay que cuidar. Hay que tener una adecuada iluminación. Si a lo mejor el cuarto es muy amplio y solo tenemos un foquito, tratar de tener una lamparita que nos pueda proporcionar una mejor iluminación para nosotros también no estar haciendo un mayor esfuerzo, porque si estamos haciendo un mayor esfuerzo, vamos a provocar una fatiga visual, nos vamos a cansar más rápido, se nos va a hacer un poquito más difícil o cansado pues el estar trabajando de cerca. Entonces también en la pantalla yo siempre les comento o les pregunto a los pacientes si es una pantalla, si es una computadora de monitor o si es una tablet, la distancia, perdón, o una laptop, la altura de la mesa o del escritorio, porque a veces las mesas pues de los comedores están un poquito más altas, a diferencia de si es una mesita más bajita. Entonces, ahí son como que cuestiones que sí hay que cuidar y hay que aprender, porque pues eso a final de cuentas, nosotros tener estas herramientas nos permiten también decir, ah, bueno, ok, aquí yo estoy fallando porque a lo mejor, híjole, me duele muchísimo el cuello, paso muchas horas frente a la computadora y pues nunca me puse a pensar que el estar así todo el tiempo, pues me está generando también un problema. Muy bien. Yo estoy viendo que algunos tienen lentes y otros no tienen lentes. Los que no tienen lentes, doctora, ¿cómo podrían saber si realmente los necesitan? Pues fíjate que en ocasiones los jóvenes lo que hacen es como de, no sé, si se sientan hasta atrás, dicen, a ver, me voy a tapar este ojo, bueno, lo veo, ya no lo veo. Es una forma, pues, como un poquito empírico, por decirlo así, pero a ellos les puede dar un poco más de información con qué ojo están viendo mejor, porque bueno, puede decir uno, ah, aquí sí lo veo bien clarito, ah, caray, pero con este ojo no lo veo igual de nítido, ¿no? Entonces, eso es una señal igual que nos está arrojando. Si tienen dolores de cabeza, si a lo mejor después de pasar muchas horas frente a dispositivos, las letras o las palabras, perdón, pareciera como que se empalmaran, se hicieran un poco borrosas, también ese es otro factor que hay que cuidar y hay que ir a consulta. Otra pregunta. Sí, Yo prefiero más la luz blanca, pero también depende de la intensidad, porque hay algunas lámparas que tienen sí para modular la intensidad, pero hay otras que ya vienen, eh, digamos que con la intensidad fija y ya nada más es como de o cálida o blanca, pero yo quiero más que sea como esas lámparas que tienen forma de modular un poquito lo que es la intensidad, ni muy intensa ni muy bajita. Ajá, sí, yo prefiero la luz blanca, pero le digo, no, que la lámpara por lo menos tenga esa capacidad de poder modular la intensidad. Sí, de nada. en mi época solamente había un tipo de luz. Y ahora hay dos tipos de luz y puede Sí, uno elegir. sí. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ujú. Eh, Mira, el costo de aquí de la clínica es de 250 de admisión y tiene una duración más o menos de 1 hora y media, 2 horas. Por eso también les pedimos a los pacientes que lleven tiempo, porque pues en la mayoría de las ocasiones si uno va a un servicio, no sé, a una óptica, pues en 15, 20 minutos ya terminaron y ya se van a su casa, ¿no? Pero aquí no, aquí sí hacemos un poquito más de pruebas y por eso mismo pedimos que el paciente sí tenga más tiempo, considerando de 1 hora y media, perdón, hasta 2 horas. Ay, Yo, deja que me apoye, porque es que yo vengo de Querétaro. ¿sabes dónde se encuentra la amiga de la San Miguel?
más claramente enfrente ahí está la feria, ahí se encuentra la clínica de salud, ahí tú puedes llegar y preguntar por la clínica y ahí Sí, igual también pueden llamar y agendar una cita. está todo en redes y ahí todo está el teléfono, está los correos, digamos, ahí está todo. San Miguel, ahí encuentran todo. Adelante. Los lentes tienen para cuando son claros y pueden cambiar de color, se llama fotográfico. Ah, sí, fotocromáticos o transition, dependiendo. Ajá. Si el voto está Es que, digo, en ese caso yo le recomendaría acudir a, o sea, una valoración para poderle dar como tal un presupuesto, porque sí depende del material, de la graduación. Entonces son como diferentes cosas que influyen en cuanto al costo final ya de los lentes. Pero sí, igual manejamos de lentes fotocromáticos. porque anteriormente había un color verde, verde claro, o gris. Bueno, no, nosotros en la clínica solamente tenemos lo que es un tono gris, pero digo, sí existe en cuanto a otras, a lo mejor otras marcas o en otros lugares, sí existe un poquito más de variedad, pero por lo menos el que yo ahorita recuerdo, solamente manejamos el tono gris en fotocromática. Sí, de hecho, o sea, cualquiera de los tonos que uno lo vea ayuda mucho. El tono más bien es como a lo mejor la preferencia del paciente, pero en cuanto al beneficio, es el mismo beneficio. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Muy bien. Pues, muchísimas gracias, doctora Jessica, le agradecemos mucho. No, muchas gracias a ustedes. Y déjenme leer antes de que vaya una constancia de agradecimiento a la doctora Jessica García Morales. Se la leo textualmente esta constancia. Dice así: la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León y de su extensión en San Miguel de Allende, le otorga esta constancia a la doctora Jessica García Morales por su participación en el marco del 11º Festival de Artes, Ciencias y Humanidades, por la impartición de la charla Importancia de una revisión visual a temprana edad, llevada a cabo el 23 de abril del año 2026. Por mi raza hablará el espíritu San Miguel de Guanajuato, firmada por el coordinador de educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y los esperamos próximamente en el siguiente jueves de la UNAM, que lo tendremos en el mes de mayo, y ojalá nos puedan acompañar. Muchas gracias por asistir y que sea de utilidad para todos y todas. Muchas gracias.